Buenas tardes, mi nombre es María Alexandra Vallejo, estudiante de diplomado en Consejería Cristiana. Hoy les voy a hablar acerca de la psique según Carl Jung. Es un estudio del dominio intrapsíquico. Revisaremos los planteamientos fundamentales de la teoría de Carl Jung sobre la personalidad a través de un enfoque psicoanalítico. Se refiere al rol social que asume en la comunidad y cómo se entiende. Es entonces el aspecto de la personalidad que se adapta al mundo. Se forma a través de las reacciones que cada uno provoca a través de otras personas y cambia junto con los roles sociales. Jung utilizó el término psique como un concepto integrador de la personalidad, así que la consideraba como una red sistemática, interactuantes que busca una armonía final. Dentro de esta noción se incluyen tanto lo consciente como lo inconsciente. Por lo tanto, es importante considerar cómo el ser humano requiere de un equilibrio entre consciente e inconsciente. A diferencia de lo planteado por Freud, un dominio de lo consciente. Para Jung, ambos consisten dentro del individuo y se reflejan como el vaivén de las olas, como una metáfora. En ciertos momentos la persona se orienta hacia el desarrollo interior y en otro hacia el exterior. Sin embargo, el consciente como inconsciente para Jung dependen entre sí. Por ello se afirma la compensación entre ambos. La conciencia permite lidiar con el mundo real, mientras el inconsciente ofrece la posibilidad de desarrollo de todas aquellas áreas descuidadas por la conciencia. Para Jung, el concepto de compensación es que ningún elemento consciente e inconsciente es más importante que el otro. Simplemente que el individuo pasa por ciclos donde el elemento predomina en la activación sobre el otro. En momentos particulares de la vida se requiere de una compensación que llevará a la definición completa de la psique. Estructura de la psique según Carl Jung. Como Jung plantea esta estructura de psique, para el elemento integrador de la personalidad se compone el ego, el yo, el inconsciente personal junto con los complejos y el inconsciente colectivo y los arquetipos. A su vez, se amplía con la coexistencia de aptitudes primarias y 4 funciones básicas. De igual manera, se incluye la presencia de una energía psíquica, el líbido. ¿De qué manera Jung diferencia de Freud en cuanto a su noción sobre la libido? En este sentido, es una energía psíquica indiferenciada que puede referirse tanto a la sexualidad como a otras necesidades. Se basa en 2 principios. La entropía orienta a la persona hacia adelante en un proceso constante de autorrealización. La equivalencia busca un equilibrio entre consciente e inconsciente. Para Jung, el desarrollo de la personalidad, hay varios aspectos de la psique de manera desigual. Así que puede darse una excesiva identificación con el ego o bien como un aspecto del inconsciente. Jung en este fenómeno lo denomina inflación. Pero debe comprenderse que la individualización es el proceso de restaurar la totalidad de la psique. Esto ocurre, según Jung, en la edad adulta, donde los años medios entre los 35 a 40 años indican el comienzo de cambios importantes. En este periodo se expone el inconsciente y se reintegra en la psique. Para Jung, este proceso implica trasladar al centro de la personalidad de la parte consciente del ego hacia un punto medio entre el ego hacia el inconsciente. El individuo se vuelve más equilibrado y ya no niega su inconsciente y valora sus motivaciones del inconsciente. Sin embargo, en las últimas fases del proceso de individualización ocurre la trascendencia referida a la integración de los diferentes aspectos de la psique con toda la humanidad. Estructura básica de la psique según Jung. La psique, él nombraba 2 elementos, un consciente y otro inconsciente.
lo proyectaba a toda la humanidad. El consciente se ubica en el elemento de la persona, mientras que el inconsciente se divide en dos elementos, en lo personal y colectivo, cada uno diferenciado. El personal tiene subelementos como complejos, la sombra, anima y animus. El inconsciente colectivo en arquetipos. Revisaremos elemento por elemento según Jung. El ego o yo corresponde a la mente consciente del individuo y es responsable de la selección de percepciones, pensamientos, sentimientos y recuerdos que pueden entrar en el campo de la conciencia. De tal manera, es la estructura más consciente dentro de la psique. Funciona como un filtro que orienta hacia objetivos conscientes y facilita los sentimientos de identidad y comunidad. No obstante, no es el centro de la psique. Contribuye entonces a la estructura de la persona. ¿Qué es la persona para Jung? Es la parte consciente. Se refiere al rol social que se asume a la comunidad y cómo entiende un individuo. Es entonces el aspecto de la personalidad que se adapta al mundo. Se forma a través de las reacciones que cada uno provoca en otras personas y cambia con los roles sociales. Entramos en la parte inconsciente personal. El inconsciente para Jung es semejante a la porción de una isla que no siempre está cubierta por el mar y que puede ser requerida en cualquier momento. El inconsciente abarca percepciones, pensamientos, sentimientos y recuerdos que han sido apartados, pero que pueden evocarse con facilidad. A su vez, contiene experiencias de la historia personal de un individuo que han sido reprimidas y olvidadas. Cuando hablamos de experiencias reprimidas y olvidadas, no son necesariamente elementos negativos, solo experiencias personales. Otro elemento para Jung que definía son los complejos. Estos conceptos psicológicos, estas experiencias que pueden ser reprimidas o agrupadas en complejos, que son grupos organizados de pensamientos, sentimientos y recuerdos sobre un concepto en particular. Los complejos cuentan con un poder constelador, es decir, atraen funciones y experiencias relacionadas, como un imán de extraer ideas nuevas e interpretarlas. Otro elemento, según Jung, integra el concepto de la sombra, es la sombra. Integra sentimientos, pensamientos o deseos que son rechazados por la conciencia por ser incompatibles con las normas sociales y la personalidad ideal del individuo. La sombra se sitúa entre el consciente e inconsciente y se la considera el guardián del inconsciente. El surgimiento de la sombra del inconsciente provoca un conflicto moral en el sujeto. La sombra no es un aspecto negativo. Otro elemento es el anima y el animus. Según Jung, sostuvo que todo ser humano rechaza características considerables incompatibles con su identidad del hombre o mujer. En este sentido, cada ser humano posee cualidades del sexo opuesto en términos de actitudes psicológicas y sentimientos. Por ello, el anima indica las cualidades femeninas reprimidas y poco desarrolladas en el hombre, y el animus, las cualidades masculinas reprimidas y poco desarrolladas en la mujer. Anima y animus son proyectados en personas del sexo opuesto, incluidos padres y novios. Estos individuos desatan varias emociones dependiendo de la actitud de cada individuo hacia su propio anima o animus. Está presente en cada uno de nosotros el anima y animus y no es una variación sexual. De acuerdo con Jung, la más común y potencialmente saludable forma de proyección del anima y animus es la experiencia de enamorarse, proyectar el amor al sexo opuesto. En este sentido, cada novio se siente psicológicamente pleno al encontrarse con su amado o amada. De tal manera, el anima o animus es un desarrollo de forma consciente, se encuentra presente en esta persona que nos complementa. Por lo tanto, a través de esta relación, la mujer desarrolla su propio potencial masculino y el hombre se vuelve más consciente de sus cualidades femeninas reprimidas según Carl Jung. Este es un concepto clásico de la
psicología de entender la relación heterosexual normal. Otro elemento fundamental de Jung es el inconsciente colectivo. Corresponde a una capa más profunda del inconsciente. Fue simbolizado por Jung en un sueño al representarlo como un sótano que conducía a un salón lleno de vasijas y huecos prehistóricos. Así pues, Jung comprendió que correspondía a un nivel más profundo del inconsciente, compartido por todos a pesar de las diferencias en la experiencia personal. Por lo tanto, contrario a la unicidad del inconsciente personal, este es compartido. En este sentido, Jung consideró que el inconsciente colectivo es heredado y contenido en la estructura del cerebro humano, en el aspecto biológico. Por lo tanto, no depende de la experiencia personal para desarrollarse. El inconsciente colectivo se encuentra entonces formado por las remotas experiencias evolutivas y las especies humanas y transmitido a cada individuo a través de la herencia genética. No obstante, el inconsciente colectivo contiene imágenes primordiales que son similares entre las personas y él denomina arquetipos.